y 11. Amén. Si alguien no lo tiene, levante su mano, su nombre sea la gloria. Santo, y la palabra dice la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia acá por el cielo. Dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de sus recámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Oh, gloria a tu nombre. Sabemos que es poderosa, Dios, para cambiar, para transformar, para sanar, para libertar, para hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Gracias te damos por ello, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se puede sentar. A su nombre sea la gloria. Mira, iglesia, me siento como si este fuera mi primer día predicando. Las rodillas me tiemblan delante de la presencia de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Amén. Como dije anteriormente, este mensaje trae como tema el constante de Dios. Aleluya. Y dice la palabra, cuando vamos al libro de Hebreos, vamos, no tenéis que buscarlo, pero se encuentra en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, dice la palabra, escuche bien: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días, escuche bien, a nosotros, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a su nombre sea la gloria, y por quien asimismo hizo el universo, a su nombre sea la gloria. O sea que Dios constantemente, hermano, aún desde el principio, desde aquel momento que dice la palabra que el hombre lamentablemente cayó en desobediencia, ya Dios empezaba a traer una palabra de parte de él. Por eso, como hablaba en cierta manera en la escuela bíblica, si de algo tú y yo tenemos que ser o hacerlo, es ser constante. ¿Pero constante en qué? Pues mire, lo que el Señor me habló respecto a la constancia tuya y mía, o hacia ese constante de nosotros, es constante en la oración. Cuando vemos un Daniel que estaba en un lugar que no era su tierra, vivía o estaba en una tierra extraña por lo cual se lo habían llevado cautivo. Lamentablemente, a su nombre sea la gloria, no hizo como muchos. O sea que no empezó a lamentarse o a quejarse de sus circunstancias, sino que aún en medio de aquel lugar que se constituía delante de Dios un lugar pagano, Daniel hacía la diferencia. Por eso que estoy yo como iglesia, en este lugar que estamos, hablando de esta ciudad, tenemos que hacer la diferencia. Si algo el Espíritu me ministraba, es que estamos viendo, a su nombre sea la gloria, una iglesia que ha sido señalada, ha sido vituperada, ha sido juzgada por una realidad que ya es bíblica. Es bíblica porque ya Dios nos ha dicho en su palabra del tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde dice la palabra que si el Señor no viene pronto, hallará el Señor fe en la tierra. O sea, en otra manera, hallará Dios hombres y mujeres amándole, sirviéndole en espíritu y en verdad. Pero cuando vamos en este momento específico, si somos realistas, mirando la iglesia universalmente hablando, aquella iglesia que fue transformada, que fue lavada, que fue comprada a precio de sangre, amén. Estamos hablando de aquellas que pertenecen al cuerpo de Cristo, la novia,
A su nombre sea la gloria. Pero lamentablemente estamos viendo, aleluya, un mover diferente a lo que la palabra establece. Y el Espíritu ministraba mi vida, aleluya, hacia el constante que debe haber en tu vida como en la mía. Y ese constante era el que Daniel tenía. Que aunque él sabía que había sido señalado por cuanto él le servía al único Dios verdadero, porque ese es el problema, iglesia. Usted puede hacer lo que usted quiera en esta vida. Usted puede servirle a cualquier ídolo. La palabra lo menciona como dioses porque el hombre lo tiene como dioses con D minúscula. Pero cuando el hombre le sirve a cualquier Dios, no tiene problema para servirle a Dios. O sea, ese Dios que ellos le sirven. Pero cuando tú y yo queremos servirle al Dios de la palabra, al Dios que cambia, al Dios que transforma, es ahí la diferencia. Pero mira qué lindo cuando hay un pueblo que es obediente a la palabra de Dios. Me gozaba en la escuela bíblica porque confirmaba esta palabra, su nombre es gloria. Porque ese pueblo hizo la diferencia. Y aquí se habló algo respecto a eso. Que la diferencia está en la unión, en la fuerza. Que tú y yo podemos sacar tiempo para adorar, para servirle a Dios. A su nombre sea la gloria. Como individuo podemos hacer muchas cosas. Y gloria a Dios por eso, porque Dios trabaja con individuos. Por eso si de algo se goza mi amada es que yo no voy a estar con ella allá. Yo le hice esa pregunta hace unos días atrás. A su nombre sea la gloria. Y ella decía, yo le dije, mi amor, ¿y si tú y yo estamos allá arriba? Si yo me encuentro contigo, tú te vas conmigo de la mano y nos podemos pasear allá en ese sitio donde Dios nos lleve. Dice, no. Me dijo que no. Su nombre es gloria. Pero yo también digo lo mismo. Aleluya. Y no lo decimos por nada malo, iglesia, aleluya. Es que mire, hermano, lo que Dios tiene para ti, para mí, a su nombre es gloria. Lo que Dios tiene para nosotros como iglesia es algo grande, algo poderoso. A su nombre sea la gloria. Y cuando vamos a la palabra y nos vamos allá al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 14. A su nombre sea la gloria. Daniel 10, versículo 12 al 14. Mire cómo dice esa palabra, a su nombre sea la gloria. Daniel 10, 12 al 14 dice: entonces dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mira, hermanos, si una de las cosas que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestra vida es esa constancia de la oración. En estos días estaba escuchando, ¿verdad?, una anécdota de unos hombres cristianos, eran 3, a su nombre sea la gloria, que se dirigían hacia ese lugar de trabajo, pero se dirigían no para trabajar, sino para ir y cobrar su cheque. Pero cuando llegaron al río, se dieron cuenta de que el río estaba crecido y no lo podían cruzar. Y decían, ¿cómo es posible si necesitamos ir a recoger el dinero, nuestro cheque, porque nuestra familia necesita el sustento? Es necesario que podamos cruzar este río. Y estos 3 que eran cristianos, vino uno y se puso a orar. Y oró por 1 hora. Y después que oró por 1 hora, se metió dentro del río y el río se lo llevó. Después el segundo vino y dijo lo mismo y se puso a orar. Y oró por 2 horas porque dijo, si él oró 1 hora y no lo pudo cruzar, pues yo voy a orar 2 horas. Y este vino y oró 2 horas. Y después de habiendo orado 2 horas, procuró entrar dentro de las aguas y el río se lo llevó. Pero el tercero que estaba allí dijo, Señor, en tu nombre voy a cruzar el río. Y pasó sobre las aguas. ¡Aleluya! Y cruzó el río. Y había un hombre que estaba mirando y dice,
¿Cómo es posible que tú hayas cruzado si ni siquiera oraste? Si ese hombre oró por una hora y aquel hombre oró por otra hora y el río se lo llevó. Y ese hombre tenía una diferencia, y es que ese hombre tenía constancia. Constantemente, de madrugada, tarde y noche, le oraba a Dios. A su nombre sea la gloria. Hablaba con Dios constantemente. Y Dios nos trae con esta palabra en esta hermosa tarde, iglesia, que nos ve también a través de internet, para decirnos que tenemos que tener constancia. A su nombre sea la gloria, hacia el servicio, hacia Dios, pero especialmente hacia la oración. Porque cuando vemos, ¿verdad?, esta oración que Daniel había hecho en el libro de Daniel, en el capítulo 10, nos damos cuenta, aleluya, que Daniel le había orado a Dios, porque había un temor en su vida, aleluya, porque Dios le había revelado, aleluya, lo que habría de acontecer con su pueblo en el tiempo postrero. Muchas veces nosotros como pueblo nos preocupan las circunstancias que nos pasan en el presente y que están hablando a través de las noticias. Pero Dios, que es soberano, que es omnisciente, a través de esa constancia, nosotros en la oración ha de revelarnos el tiempo que ha de venir. O sea, Él va a provocar ese temor reverente, no ese temor de miedo, porque hay un temor dentro del pueblo de Dios de miedo, por cuanto lamentablemente las circunstancias que estamos viendo irán de venir. Y claro que sí, en cierta manera nos preocupamos, a su nombre sea la gloria, pero cuando nosotros tenemos, mire, una constancia en esa oración, en esa búsqueda de Dios, aleluya, estamos firmes como estuvo ese Daniel. Mas sin embargo dice la palabra que él oró constantemente, pero no le aconteció, en mis palabras, como anteriormente le acontecía. Él veía que su oración no era contestada. A su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! Pero el Señor, viendo su preocupación, mire, hermano, ese es el constante de Dios en nosotros. Como decía ese libro de Hebreo, que Dios, habiendo hablado en muchos tiempos, aleluya, dice la palabra que nos habló primeramente muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a través de los padres, de los profetas, y aún ahora en los tiempos postreros, a través de Cristo. Cristo nos ha dicho, aleluya, que es lo que ha de acontecer sobre la faz de la tierra. A su nombre sea toda la gloria. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando vamos al capítulo 9 de Daniel, versículo Daniel 9:3 en adelante. A su nombre sea la gloria. Daniel 9. Santo eres Dios, mi alma te alaba, Dios. 3 al 8. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. A su nombre sea la gloria. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Ediquel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido su lomo de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Y dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Pero hermano, cuando vamos a la palabra, su nombre sea la gloria, nos encontramos con un hombre que tenía comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tenía oración constante hacia Dios. Dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Amén, a su nombre sea la gloria. Y yo creo que esa oración no era simplemente sentarse o arrodillarse en aquel lugar e ir solo delante de la presencia de Dios y decirle 4 palabras. No. Estamos hablando que era una oración profunda, a su nombre sea la gloria. Tenía una comunión con Dios.
Y como hablamos anteriormente, hay un problema en este presente, en un pueblo, aleluya, que muchas veces camina ciego. Y es por falta de esa constancia, de esa comunión con Dios. Porque una de las cosas que Dios hizo con nosotros fue separarnos de este mundo. Dice la palabra que la luz y las tinieblas no prevalecen juntas, no pueden estar juntas, su nombre sea la gloria. Pero cuando nosotros somos obedientes a esa palabra, cuando nosotros caminamos conforme a esos estatutos, a esos mandatos que Dios hace, es cuando podemos ver esa diferencia en nosotros. Por eso lo provoca una búsqueda constante de Dios. Y si nuestro principio es quizá algo pequeño o algo simple, ¿verdad? Como estaba escuchando en estos días mientras meditaba esta palabra, y me acordaba, aleluya, que nosotros en nuestro principio somos como los niños, amén. Pero lo quiero traer de una forma diferente. Cuando nosotros miramos a los niños, en este caso este niño que está aquí, cuando miramos su físico, ¿a quién se parece? A sus padres. Se parecen a sus padres, según va creciendo. Cuando vemos al otro niño, hacemos lo mismo. Según va creciendo, va tomando una forma. ¿Por qué? Porque tiene los genes ¿de qué? Del padre. Meditaba yo que muchas veces viendo a mis hermanos o viendo a un pariente mío, me daba cuenta que hacían acciones que mi padre hacía, y no porque mi padre se lo haya enseñado, sino que eso está en la genética. A su nombre sea la gloria. Cuando vamos a Dios, aleluya, mirándolo en el aspecto espiritual, amén, tú y yo tenemos que tener la genética de Cristo, la de Dios. Gloria a Dios. Que él buscaba a Dios constantemente, a su padre, que él tenía comunión, que él sabía que tenía que vivir una vida separada, que él sabía, aleluya, que el tiempo que, hablando de Jesús, el tiempo que estaba en este mundo era ¿qué? Era temporero, y era necesario que mientras el día duraba tenía que ¿qué? Trabajar. ¿Por qué? Porque tenía la genética de su padre, espiritualmente hablando. Entiéndalo. Nosotros como cristianos tenemos que tener esa genética en nosotros, aleluya. O sea, esos atributos que hablan de paz, de amor, de misericordia, de gracia, de compasión, a su nombre sea la gloria. Pero la palabra nos enseña, y santo, mi alma te alaba, que cuando vemos muchas veces las circunstancias de este tiempo, tomamos las características del hombre de este tiempo. Y es algo que tenemos que tener cuidado, porque es algo que la palabra nos exhorta. Eso habla del constante de Dios. Todo eso está escrito para que tú y yo lo entendamos, pero ese entender habla de aplicación. Amén. No es leerlo, sino buscar la forma de aplicarlo a nuestra vida. Pero eso se aplica no escuchando, no leyendo. Eso se aplica buscando. Amén. Y cuando nosotros logramos a Dios y estamos en esa comunión del Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué? Como decía una hermana ahorita de la escuela bíblica, eso no es algo que yo le entrego a Dios solamente, sino que es algo que Dios pone en nosotros. Porque hay gente que tiene unos atributos preciosos y no son cristianos. Yo conozco personas, yo conocí gente allá en Puerto Rico, amistades mías de trabajo, aleluya, que tenían cosas que me decían, Dios mío, si esto hombre hace obra de cristiano. Y yo no me explicaba, porque en cierto modo yo todavía era niño espiritual. Amén. Pero después le decía, tú tienes cosas hermosas, que la mano de Dios, tú eres de bendición para Dios. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros dones, pone talento, a su nombre sea la gloria, para su gloria. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, esa es la genética que hay en nosotros. Amén. Dios no nos va a demandar a nosotros por los pecados que nosotros cometimos, sino por lo que no hicimos. No hablando de pecado. ¡Aleluya! Yo creo que usted entiende esa palabra. Por lo que dejamos de hacer. Porque Dios nos llamó y nos dio ¿qué? Esos atributos que le pertenecen. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros. Se supone que nuestro comportamiento como iglesia, hablando de la iglesia universalmente hablando, su nombre sea la gloria. Porque aunque hay un pueblo que quiere, aleluya, pero no puede. Porque como dicen, no es con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. A su nombre gloria. Es Dios quien nos cambia, que nos transforma, que nos va dando eso que necesitamos para poder vencer, para poder hacer. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Cuando vamos a Jeremías,
Un versículo que muchos conocen allá en el capítulo 33 de Jeremías, 33:3. Ese es el teléfono del cielo. Muchos dicen: clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros como iglesia. Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros clamemos, que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Aleluya. No que le busquemos para ser importante o ser reconocido, sino para que su nombre sea glorificado. Daniel le servía a Dios, aleluya, para que el nombre de Dios en aquel lugar fuera glorificado. Dios guardó a Daniel, a Sadrach, Mesach y a Abed-Nego en aquel lugar, porque eran hombres que le servían a Dios en espíritu y en verdad. Mire, y servir a Dios en espíritu y en verdad es negarse. Y ellos se negaron hasta su propia vida. Santo es Dios. Porque vemos esa historia, hermano, que nos habla en el libro de Daniel. Como esos tres hombres, dice la palabra, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, fueron arrojados en un horno de fuego. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo tuve esta experiencia en estos días. A su nombre gloria. Porque estaba bregando con unos bombillos de esos que tienen, ¿verdad?, una potencia. Una bombilla común y corriente, pero que es más fuerte en guataje, ¿verdad que sí? Y para poder ver en el cuarto donde estaba trabajando, la dejaba prendida. Pero cuando la tocaba para poder apagarla, me quemaba las manos. Y la soltaba. Y la cogía de nuevo y la soltaba. Y la cogía de nuevo y la soltaba. Y apagaba el switch y esperaba un rato. Imagínese ese horno de fuego. Y era la constancia que tenían esos tres hombres hacia Dios. Como dijeron ellos, sea que Dios nos libre o no. Y fueron arrojados a ese horno. Y la palabra nos enseña que ni un cabello se les quemó a ellos. Daniel fue arrojado en el foso de los leones. Poderoso Dios. Escuchar un león a través de la televisión nada más. No es ir al zoológico o allá a África. Escuchar un león rugir nada más. Por lo menos yo tiemblo, yo no sé usted, pero yo tiemblo escuchando un león. Se oye la ferocidad de ese animal. Y Daniel fue y lo entraron a esa jaula, a ese lugar, para que el león lo devorara. Ay, santo, mi alma te alaba. Es algo terrible, hermano. Pero cuando tú y yo estamos conectados, cuando tenemos esa constancia con Dios, aleluya. Miren, no nos importa que nos haga el hombre. No nos importa. Y eso es lo que Dios quiere transmitir en esta hermosa tarde en nuestros corazones. Que tengamos esa búsqueda del Espíritu. Amén. Constantemente, esa comunión. Que muchos dicen, pero ¿cómo es posible? Es que no se puede estar orando constantemente. Sí, hermano, se puede estar en comunión constantemente. ¡Aleluya! Se puede estar en comunión constantemente. Se puede orar a Dios constantemente, aún en nuestro interior, no de palabras, sino de hechos. Y tú, por eso, ay, santo, por eso es que tú ves que muchos momentos de nosotros están aquí, pero muchos momentos están acá abajo. Tú te das cuenta cuando somos espirituales, nos damos cuenta cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos esa constancia que Dios quiere que more en nosotros. Y el Espíritu me ministraba, aleluya, que mire, hermano, que eso es lo que quiere Dios contigo y conmigo. Porque si algo a Dios no le agrada es la incredulidad. Cuando nosotros persistimos en vivir una vida diferente a esa, estamos diciendo que para Dios no es posible. Eso es lo que Dios se enoja. Santo eres Dios. Su nombre es gloria. Mi alma te Mire cómo adora. Dios le dice a este hombre Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Escuche bien, y te enseñaré cosas grandes. Mira, hermano, la iglesia es el único pueblo del mundo que puede ver más allá de lo que el hombre pueda conocer. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A su nombre sea la gloria. Eso va a ser Dios contigo y conmigo. Pero cuando le buscamos, cuando le intimamos, pero no ahora, santo. Porque mire, hermano, estamos viendo, santo, mi alma te alaba, Espíritu Santo, un pueblo que sí clama, que sí busca, pero cuando tiene circunstancias. Por eso vemos eso desde Génesis, que siempre Dios ha estado trabajando con el hombre, pero el hombre le buscaba cuando veían, ¿verdad? Como leíamos estos días, mi madre y yo, por la madrugada. Mire, cuando venían y recibían la muerte, cuando había mortandad, el pueblo salía para donde estaba Dios.
pero mientras no había mortandad seguían su vida común y corriente. Por eso que Dios quiere que en esta hermosa tarde entendamos ese constante en ti y en mí, esa búsqueda. Aleluya. Aleluya. Que mire, hermano, ay santo, mire, hermano, yo me siento ahora mismo que nosotros aquí estamos ahora mismo brillando. Estamos Gloria a su resplandeciendo nombre. ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos escuchando la palabra, estamos recibiendo esa palabra. Y esa palabra es vitamina, es luz. Nos transforma, nos cambia. Pero Dios quiere que eso no esté solamente en este momento, sino que esté en ese constante en tu vida y en mi vida. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Simplemente eso. Que siempre esté eso en nuestra mente. Mira, hermano, el viernes fue un culto maravilloso de estos jóvenes. No voy a decir más nada. Fue un culto maravilloso. Pero si esos jóvenes se metieran en esta palabra, ay santo, Sadrat, Mesach y Abednego. Aleluya. Si se metieran en esa palabra, como tienen que meterse. Pero Santo miren que, eres. como decía yo, si los adultos no hacen lo propio. Si los adultos, sí, no, porque no, mire, el ejemplo grande fue el que mencionamos con respeto. No es orar 1 hora, no es orar 2 horas, porque muchas veces lo hacemos. Es tener esa constancia. Sí, amén. Mire, hermano, ¿sabe cómo caminamos? Muchos dicen que Jesús fue el único que caminó sobre las aguas. Literalmente fue el único. Y será el único que caminó sobre las aguas, porque Él tiene poder y autoridad. Pero tú y yo como iglesia caminamos sobre las aguas también. Tú y yo caminamos sobre el problema, sobre las Aleluya. circunstancias, cuando vivimos esa vida en el Espíritu de Dios. Porque eso yo lo he vivido. Y Dios no tiene excepción de personas. Qué lindo eres, Dios. Esos momentos me enseñan a mí Gracias, Señor. a creerle a Dios, a creer en Dios. Gracias, Dios. Por eso muchas veces cuando se nos dicen ciertas cosas, dicen, este pastor, no es pastor. Es que según tú vas teniendo esa intimidad con Dios, eso va creando en nosotros una confianza. Amén. Gloria Eso va al creando en Señor. nosotros una confianza en que no importa el problema, Dios nos va a sacar a la luz. Sí, aleluya. Pero cuando vive una vida doble, cuando vive una vida tibia o apagada, no vamos a ver eso en nuestra vida. Sí, vamos a ver la constancia de Dios en tu vida y en mi vida. La estamos viendo, como la vemos en el mundo, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios, muchas veces el hombre no sirviendo a Dios, Dios lo salva y lo guarda. Aleluya, no queriendo que nadie perezca. Eso también acontece en nosotros. Pero cuando lleguemos a aquel día, nos encontrará Dios en el lugar donde llegaron de estar, o sea, no, su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 18, a su nombre es gloria. Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8 dice, una parábola. Escuche bien. El problema es que leemos la palabra, pero no la creemos. Porque creerla es accionarla. Creer la palabra es accionarla. Creer la palabra es llevarla. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Me escucha bien? También Lucas capítulo 18 versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre. ¿Está ahí escrito o no está ahí escrito? Es palabra de Dios. Y no desmayar. O sea, estaba hablando de ser ¿qué? Constante, hermano. Es constante. El problema es que, mire, se nos han dicho tantas cosas en nuestra vida. Yo no sé de cuándo empecé, cuándo va a terminar. Ay, santo. El problema es que se nos han dicho tantas cosas y tomamos un versículo y lo sacamos de contexto. Mire, Ana cuando oraba, esa oración era constante, porque ella conocía que tenía una necesidad. Pero no solamente eso, que ella sabía que el único que le podía contestar y hacer la diferencia era Jehová, su Dios. Porque si no debe haber sido así, significa que ella no hubiese ido delante del Dios Todopoderoso. Porque ella tenía un esposo que le suplía. Pero él era estéril. Y dijo ella, dentro de decir mis palabras, el único
que puede hacer diferencia y que puede hacer que yo, digo yo, decía ella, digo yo, pueda tener una criatura, es que venga Él y haga la diferencia. Así que déjame hablar con Él. Mire, y Ana dice la palabra que iba y se quebrantaba ante la presencia de Dios. Pero yo estoy seguro, hermano, que eso no fue solamente un momento. Había una constancia en ella. Porque mire, esta parábola es bien poderosa. Porque nos habla del juez injusto. No está hablando del juez todopoderoso, del juez soberano. Que dice, o nos enseña que Él siempre está ahí, que Él siempre está presto. Dios siempre está aquí, contigo y conmigo. Y afuera, aún el hombre haciendo lo malo. Amén. Pero eso no habla de salvación, ¿sabe? No se equivoquen, eso no habla de salvación. Eso no habla de salvación. Diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Un juez que era tan injusto que no temía a Dios y no respetaba a los hombres. Mire qué terrible. Y mire, la palabra es veraz. La palabra es veraz, la palabra no mienta. Esto no está escrito ahí simplemente por estar escrito, como un cuento de hadas, su nombre y gloria. Esto es palabra de Dios. Había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Por qué? Porque era un juez injusto. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, dijo ese hombre, mire para allá, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que veniendo de continuo me agote la paciencia. Ay, santo. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O digo, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué Dios introdujo eso en la palabra? Porque nos está diciendo claramente, aleluya, que debe haber un sentir que Él puso en nosotros. Porque eso de buscar a Dios, eso no viene de ti ni de mí. Eso es un sentir que Dios puso en nosotros. O sea, eso habla de los genes, no me interpreten. Amén. Eso habla de la genética que está en ti y está en mí. Amén. Esa búsqueda constantemente hacia Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Salmo 77, donde nos dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rebosaba consuelo. Meditaba el salmista, aleluya, porque sabe que solamente en Dios hay esperanza. Mira, hermano, estamos hablando de un hombre que era rey, un hombre que tenía sirviente, un hombre que fue llamado por Dios. Hello, fue llamado por Dios. Pero aunque tú y yo hayamos sido llamados por Dios, iglesia que me ve a través de internet, aunque tú y yo hayamos sido llamados por Dios, si nosotros no hacemos conforme a lo que Dios establece en su palabra, es como usted tener un teléfono como el que yo tengo en mi casa que no tiene señal. ¿Por qué no tiene señal? Porque no está activado. ¿Quién tiene teléfono en la casa desactivado?
¿Por qué no lo usa? Porque no tiene señal. No se puede comunicar. Pero cuando nosotros estamos conectados de Dios, estamos conectados del Espíritu. Hay señal. Y te dice Dios, clama a mí. Clama a mí. ¿Tienes necesidad? Clama a mí. Ah, pero Señor, ¿cuántas veces yo he clamado? Clama a mí. Clamar, mire, es ir ante la presencia de Dios constantemente. Pero hay un secreto aquí que se habló ahorita en la escuela bíblica. Eso habla de una iglesia unida. De que yo me preocupe por ti y tú por mí. Que tú te preocupes por tu hermano y tu hermano por ti. Que oremos los unos por los otros. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, estamos en esa constancia, estamos en ese mover. Y sabe que Dios se ve obligado, Dios se ve comprometido con su palabra. No con usted y conmigo, con su palabra. Y la adversidad se convierte en el propósito de Dios. En eso se convierte la adversidad. Su nombre es gloria. En el Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Lo que pasa es que queremos gloria, pero no nos quebrantamos. Queremos gloria, pero no queremos pagar el precio. Ay, santo, o sea, aquí se dañó el mensaje, ¿sabes? Por eso es que hay una iglesia que tiene que tener esa búsqueda. Pero no en su casa como individuo, porque eso es parte, eso es necesario, eso es menester. Amén. Eso es menester. Entonces yo uso ejemplo a veces y dice, ¿por qué tiene hambre? No es que tiene hambre. En mi trabajo yo me como lo propio al mediodía. Porque yo sé que cuando llego a mi casa ya mi esposa preparó algo. Ya yo estoy subiendo por el garaje y ya yo me huele algo que no me guste. Amén. Amén. Y así pasa a nosotros cuando buscamos a Dios. 51:17, ¿verdad? Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Tenemos que tener un arrepentimiento verdadero para que haya en nosotros esa limpieza, esa purificación. Si no estamos limpios, Dios no se puede glorificar. Nuestro principio es diferente. Por eso, cuando Dios habla de muchos, habla de pequeñitos o otros que están faltos de fe. Pero nosotros, como decía Pablo, aleluya, no podemos ser como esa iglesia de Gálatas que está comiendo o tomando leche. No, hermano, ya nosotros ya tenemos que más tiempo. Esto es duro, pero es una realidad bíblica. O sea, ya se supone que nosotros podemos masticar, digerir esa palabra. Y eso habla de dominarla. Amén. Pero eso solamente se encuentra a través de una búsqueda. Y esa búsqueda se conoce como oración. Ese es el constante que Dios quiere ver en nosotros como iglesia. No una oración para que nos vean. No una oración para hacerla frente a los hombres. No solamente eso. O de esa manera o de esa forma. A su nombre de gloria. En el Salmo 32:3, casi terminamos. Dice, ay santo. No estoy hablando de nadie aquí, ¿sabes? Estoy hablando de la palabra. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Miren, cuando nosotros vivimos esa vida íntima con Dios y nos despegamos, nos pasa lo que le pasó a Salmista. Amén. Dice que sus huesos que se sentía ya como que no tenía fuerza. Nosotros los que estamos un poquito más bonitos hemos sentido eso muchas veces. Ay, santo. Humanamente hablando. Como nuestros huesos, ¿verdad?, no tienen la misma fuerza. Ay, mi alma te alaba. Mire, santo, mi alma te alaba. Estamos grabando y yo no puedo hacer más nada. Esta mañana me levanté a las 2:50 de la madrugada.
Y cuando me levanté como cuando uno muere. Me imagino yo. ¿Por qué? Porque cuando me levanté no sabía dónde estaba. Muy pocas veces me pasa eso. Y no que tenga la mente, no estamos hablando de eso, escuche bien. Ay, estoy tan cansado. Y cuando mira el reloj le dan 2:50 y tengo que trabajar ahorita. Ay, Señor, dame fuerza, me vaya. Pero mi hermano, extremadamente cansado, confundido. Le dije que me levanté como si hubiese muerto. ¿Por qué? Porque va a llegar un día que vamos a abrir los ojos y no vamos a estar aquí. Va a llegar un día a tu vida y a mi vida que vamos a abrir los ojos y cuando abramos los ojos, ¿dónde vamos a estar nosotros? No sabemos dónde vamos a estar perdidos. Muchos vamos a estar en donde, en el lugar eterno por la eternidad, pero muchos van a estar en el lugar de confusión por la eternidad. Y yo me levanté esta mañana así, no levantándome en el espíritu, del cansancio que tenía literalmente. Y mira cómo dice mi amada que yo caigo a chocar como una piedra. Pero cuando me levanté así. A su nombre sea la gloria. Digo yo como muerto. A su nombre sea la gloria. Jeremías 32:3. Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemí todo el día. ¿Por qué? Porque él buscaba el perdón. Y si buscamos el perdón, como este hombre lo encontró, tú y yo lo podemos encontrar también. ¿Lo podemos encontrar, iglesia? Eso es lo que quiere Dios, que vayamos delante de su presencia, que reconozcamos nuestro pecado. Amén. Su nombre sea la gloria. La oración habla de un pueblo que vive de rodillas. No solo hoy, sino siempre. O sea, eso habla de perseverancia, siempre. De la misma forma que nos bañamos, que comemos, que dormimos, ese constante tiene que estar en nosotros, pero no solamente como hábito, hay santos. No es un hábito. Sí hay que hacerlo hábito, parte de nuestra vida, claro que sí. Pero no es que hoy porque estoy aquí, mañana porque estoy allá. Termino. Termino con este. En 1 Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, 9, 10 y 11 dice. Y ya lo hablamos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice, ¿e hizo qué? Voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Le oró específicamente. Hay que saber orar. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará sobre su cabeza navaja. Eso es algo que se hacía en ese entonces. Lo convertíamos en Nazaret. Nosotros tenemos que hacerlo todos los días. La iglesia de este presente, que ve a través del internet y que está aquí presente, tiene que ser compromiso conmigo. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en nosotros. A su nombre sea la gloria. Porque vemos un Dios que está constantemente en insistencia en un clamor hacia nosotros. Nosotros tenemos que ser igual que Él. Eso habla de retribución. Amén. Dios quiere que lo que Él nos da a nosotros se lo demos a Él. Porque quien se va a beneficiar somos nosotros. Los que somos beneficiados somos nosotros. Y hay cosas que están pasando que no deben de pasar, pero la palabra nos dice que hay de pasar. Pero eso no nos compete a nosotros como iglesia. Dios nos dice que eso viene, que las aguas van a subir, que los tiempos difíciles van a... Pero nosotros estamos en donde, en la mano poderosa de Dios. Póngase de pie. Santo es de Dios. Dios nos llama a ser constantes en la oración, en la búsqueda, en la lectura de la palabra.
Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Santo. Ese querer habla de hacer, de buscar. Santo. Esta es la palabra que Dios me trajo para esta hermosa tarde, así que tómala como de parte de Dios, no endurezca su corazón, su nombre sea la gloria, porque es una palabra poderosa para cambiar, que ministró mi vida y ministra mi vida y ministrará por toda esta semana, hermano, que medito en ella, porque necesito, yo necesito también. Amén. Entrar dentro de esa búsqueda, de esa profundidad. Pastora, su nombre de gloria. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor.